Ahí está haciendo el setup, está redirigiéndonos. Muy bien. Amigos, muy buenas tardes. Lo prometimos desde esta mañana y lo prometíamos desde el día de ayer. Damos comienzo una vez más a un tema universal. En tiempos de coronavirus hay muchas personas que quizás están un tanto preocupadas por lo que implica esto de aislarse socialmente, pero no aislarnos emocionalmente. Así que hoy me di la tarea de conectarme con dos profesionales en el área de la salud mental, en el área de la psicología, la psicoterapia, que son los doctores Frank Clavijo y Perla Durán, quien tienen el enorme placer y también el tiempo de acompañarnos. Se han hecho en espacio sus apretadas agendas. Hay mucha teleterapia en estos días a nivel mundial, a nivel universal, y ustedes han hecho este espacio en sus agendas para poder interpretar y darnos un poco de su sabiduría en esta temática. Bienvenidos, Perla y Frank, a este espacio. Me gustaría empezar hablando un poquito contigo, Perla, del síndrome de ama de casa, que en este momento puede aplicarse a todos aquellos que nos estamos quedando en casa producto de esta cuarentena voluntaria, para algunos una obligatoria, y que quizás no están acostumbrados a tener que lidiar con todo esto a la vez, es decir, trabajar desde casa para aquellos que tenemos esta bendición de poder hacerlo todavía desde nuestros hogares, cuidar a los niños que en este momento no van a la escuela y quizás incluso cuidar a algún familiar que está con nosotros, que es una persona mayor o que es alguien joven. ¿Qué es el síndrome de ama de casa, que no es nada más para las mujeres? Es eso y más de lo que tú describiste, ¿no? Porque aparte pues de las tareas de trabajo, cuidar niños, hay que limpiar, cocinar, atender la puerta, buscar las necesidades básicas que ahorita están escasas, los víveres para el hogar. Entonces es el querer hacer que nuestra casa funcione de una manera adecuada, que todo esté en perfecto orden, que la familia funcione efectivamente. Esa es la labor de cada mamá, ese es el síndrome de ama de casa, poder atender todas las necesidades para que esta empresa que es la familia funcione. Y, Perla, ¿qué adicciones podrían llegar a asociarse con este tema de la ansiedad o la tristeza que algunos puedan sentir en este momento? Porque muchas veces nos olvidamos que el ser ama de casa implica mucho desgaste, no solamente emocional, sino también físico. Y ahora que nuestros esposos, o que las esposas que antes salían a trabajar, que ahora están en casa, lo están viviendo de una manera cotidiana y juntos, lo van a empezar a sentir en sus cuerpos, en sus almas y en sus mentes, ¿verdad? La mayoría para nosotros, nuestros horarios están descompuestos. Para mí ahorita es lo mismo hoy miércoles que mañana jueves o que el domingo. No sé para los demás. Entonces, hablando de adicciones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos comiendo de más, probablemente. O estamos comiendo de menos, que también es parte de una adicción. Estamos durmiendo de más o estamos durmiendo de menos. Todas las áreas que conlleven un extremo o el otro de una manera pues no saludable. Puede ser comer, dormir, ver televisión. Los chicos están jugando videojuegos, no sé si les ha pasado, todos estamos pendientes de nuestras familias, de lo que está pasando en Facebook, y toda la gente pone fotos de sus niños jugando videojuegos sin parar, Es verdad. todos pegados a la tableta. Y obviamente yo me considero una persona de esas, pero yo estoy trabajando la mayoría del tiempo que estoy enfrente de una computadora. Entonces esas partes van a ser los límites. Y las adicciones a los juegos no nada más son en los niños, los tenemos en los adultos también. Claro, ¿Okay? cuando estamos pegados al Facebook y que estamos bombardeándonos con las entrevistas o con las noticias, que esto también nos puede hacer mal a la psique, ¿correcto, Perla? Así es. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo información y no nos estamos dando cuenta de nuestro entorno. Y te digo, y los adultos, hombres y mujeres, también juegan videojuegos. Candy Crush, Xbox, lo que le llames, los adultos también participamos de esa adicción. Le contaron, doctor, usted no lo juega, por supuesto. Mm, a veces. Frank, me gustaría ir contigo en esta ocasión para hablar de uno de Claro. los temas que más nos han preguntado aquí en la zona de comentarios, en este portal de Facebook de Night Fair en español, gran parte de nuestros lectores y nuestros seguidores, y tiene que ver con la ansiedad. Por favor, defíneme, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una reacción fisiológica normal frente a situaciones que son objetivas, reales, de preocupación. Es un mecanismo de defensa que genera el cerebro como nos prepara para la lucha o para la huida. Es decir, entonces,
presentamos una serie de reacciones fisiológicas como un mecanismo de defensa. Pero cuando estas reacciones fisiológicas solamente empiezan a darse frente a una situación que no es real, por ejemplo, de esto, lo que estamos viendo de esta pandemia, que no se ve, no se escucha, no se huele, sin embargo, ya estamos viviendo una reacción de pánico exagerado. La situación empieza ya a magnificarse. Esto empieza a presentar una serie de reacciones fisiológicas, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, pulsaciones. De repente ya no podemos dormir bien, estamos irritados, ansiosos, angustiados, muy nerviosos. Y entonces, y cualquier situación estamos así a la defensiva. Entonces, ya estamos hablando de una situación que va más allá de lo que es una preocupación o una respuesta normal. Entonces, estamos hablando probablemente de un cuadro clínico de ansiedad generalizada, porque hay diferentes tipos también de ansiedad frente a situaciones eventuales. Pero, en fin, en este caso, estamos viendo en los últimos semanas el aumento significativo de personas que están teniendo hasta ataques de pánico porque no están acostumbrados, por ejemplo, a estar mucho tiempo en sus casas, se sienten encarcelados allí, no tienen mentalmente un plan de una rutina, que están acostumbrados a manejar sus niveles de ansiedad o de estrés saliendo a la calle y haciendo una serie de rutinas y actividades fuera de la casa. Entonces, ahora las cosas cambiaron. Ese patrón, ese esquema mental ha cambiado, entonces muchas personas están sintiendo lo que es la fobia a estar encerrado. Entonces, recordemos que hay personas que tienen una condición preexistente a fobias o a ciertos problemas de salud mental, que son los que están sufriendo con esto. Me gustaría hacer una pregunta en cuanto a este aislamiento o a esta forma de distanciarnos socialmente que se nos ha impuesto desde los sectores gubernamentales, tanto a nivel local como regional y federal. Si es que hay estadios en esto del aislamiento emocional, y voy a empezar contigo, Frank, pero también, Perla, cuando quieras puedes añadir tu porción a esta pregunta, porque hay personas que quizás llevan a esta fecha 3 semanas de venir aislándose socialmente, de trabajar remotamente, hay otros que quizás están en su segunda semana o primera semana. ¿Hay estadios que son identificables en cuanto a cómo podemos sentirnos mentalmente cuando empezamos a trabajar desde casa, cuando nos recluimos y dejamos de relacionarnos socialmente con los demás, cuando dejamos de asistir a eventos sociales? ¿Hay estadios, Frank? Bueno, no necesariamente estadios, pero si nosotros vamos identificando poco a poco, probablemente durante los primeros días no vamos a sentir, porque lo podemos ver como un descanso, entre comillas, o una oportunidad para estar en casa, estar con los nuestros, pero si tenemos una rutina y podemos manejar bien y mantener un balance de que este distanciamiento social no significa necesariamente lo que es un distanciamiento emocional, ni tampoco un distanciamiento con nuestros seres queridos, porque sí, efectivamente, este distanciamiento social es un distanciamiento físico. Esto no implica que no podamos estar conectados con nuestros seres queridos. Pero si hay que empezamos que ya no podemos manejar esta situación de angustia, desesperación, y que empezamos a sentir una serie de reacciones fisiológicas, como son los ataques de pánico, y empieza esa falta de respiración, entonces sí que cree que necesita ir una atención de urgencia para que pueda tener un respirador artificial, porque cree que le va a dar un infarto y va a ocurrir lo peor. Entonces, si la persona empieza, porque este es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana y empieza a sentir una serie de síntomas que no le es posible manejar. Entonces, ahí es donde tiene que guardar la calma, empezar a hacer algo para poder controlar esas reacciones fisiológicas y que tienen mucho que ver con imágenes. El problema de la ansiedad no es lo que ves, porque muchas veces no se ve nada. No es el peligro, porque el peligro no es eminente, sino son imágenes que se tiene el cerebro que se magnifica, se catastrofica una situación. Entonces, si el cerebro muchas veces le cuesta diferenciar lo que es real y no es real. Es decir, solo el hecho de magnificar esas situaciones, de que va a ocurrir lo peor y entonces la persona empieza ya a sufrir por adelantado frente a una situación que no es un peligro inminente, entonces se pierde el control. Entonces ya estamos hablando de que la persona podría estar presentando un nivel de lo que se llama ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada. En algunos casos puede terminar desarrollándose como una fobia. Perla, hace instantes nada más nos comentaba sobre la ansiedad
y sobre los juegos o la forma en que las personas podemos manifestar nuestra ansiedad oral a través de elementos que quizás llevamos a la boca. Quizás comemos demasiado o quizás comemos muy poquito, pensando que tenemos que estirar la comida por si lo más terrible podría llegar a ocurrirnos. Y también hablabas de que esto les pasa tanto a los adultos como a los jóvenes y a los niños de la casa, que ahora están más tiempo frente a la tablet o más tiempo frente a un celular o al computador, jugando para evadir la mente, ¿no?, de estos estadios de ansiedad. Me gustaría también que me comentases un poco, Perla, en cuanto a las patologías que podrían asociarse, aquellos que trabajan en casa o lo que ahora se están trabajando en casa y cuidando a niños a la misma vez. ¿Hay algo que tendríamos que tener en cuenta y prestarle un poquito más de atención? Sí, claro, pero primero me regreso un poquito con mi aportación a las etapas de la ansiedad, ¿no? Para mí, como mencionamos todos, ¿no? Esta es una etapa de aislamiento social, pero es una etapa de acercamiento familiar. Bien. Estamos conviviendo muchísimo tiempo con nuestras familias, con nuestros hijos, algo que no estábamos acostumbrados. Entonces nos estamos acostumbrando a no ver a la gente fuera de nuestra casa y a ver de más a la gente que está con nosotros. Y las dos situaciones están causando estrés. La otra parte para mí, en estas etapas de ansiedad, yo lo definiría como un duelo, con todas sus etapas que esto tiene. Y yo me imagino que Frank estará de acuerdo conmigo, ¿no? Estamos en la negación, estamos en la ira, estamos negociando, estamos en la depresión, en la aceptación de que esto pasó porque alguien nos arrebató nuestra libertad, nos arrebató nuestra rutina de un día para otro. Todavía yo me levanto y no lo puedo creer que estemos viviendo esta etapa. Entonces digo, esa parte pues es difícil para todos y, y tenemos que estar muy pendientes de lo que genera en nuestro cuerpo porque es un buen momento para conocernos, es un buen momento para distinguir cómo manejamos digamos, cómo manejamos las situaciones que no están en nuestro control. Y esto del coronavirus está completamente fuera de nuestro control, del control hasta de los científicos, porque día a día y hora a hora escuchamos nueva información. ¿Ok? En esta parte. Y la segunda pregunta que hacías, Virginia, para mí es muy importante y yo lo estoy viviendo y estoy tratando de ser un poquito más consciente, los horarios de trabajo. Yo no tengo un horario de trabajo, mi trabajo es enfrente de la computadora y no tenemos esos breaks que generalmente teníamos cuando estábamos trabajando en la oficina, cuando teníamos que salir de la oficina para ir a comprar lunch o para ir al baño. Entonces estamos en nuestra casa y no decimos, hey, cierro mi computadora y comienzo a hacer Perla y comienzo a hacer yo. Entonces yo, como dueña de un pequeño negocio, estoy al pendiente de muchas cosas desde mi casa, pero no me doy un espacio para decir, desconéctate, esto fue trabajo, desconéctate, este fue tu trabajo de ama de casa, y es hora de disfrutar, de relajarte, de convivir con tu familia y buscar esos momentos de interacción, digamos, eh, planeada con los niños, porque como ya estamos ahí todo el día, ya no queremos planear esas actividades. También puede haber un poco de mea culpa, ¿no? Una suerte de culpa colectiva o individual cuando nos sentimos que somos los beneficiados, los favorecidos de tener la bendición, la buena fortuna de poder trabajar desde nuestros hogares. Y hay que aquellos que no, aquellos que quizás están contando con un cheque semana a semana o con una changa, un trabajo cotidiano, un trabajo diario para poder llevar el alimento a la mesa de sus familias. Y en este sentirnos culpables, sentimos que tenemos que ser aún más responsables y cuidar de ese trabajo, y es por eso que nos cuesta un poco esto de la desconexión, como usted decía, Perla, en cuanto a la parte personal y la parte profesional, ¿no? Cuando me divido y entiendo que terminó mi función profesional y debo de preservarme y preservar mi familia, que es lo más importante en estos momentos, ¿correcto? Así es que terminaron mis 8 horas de trabajo, mis 5, mis 10 horas y ya tengo que volver a ser yo. Entonces, esa parte es la que tenemos que tener mucho cuidado. Y Hay algo sabemos que sí. Y hay algo que los dos mencionaron, Perla y Frank, que tiene que ver con el cansancio porque estamos trabajando de más, el cansancio por toda esta situación que me agobia y que no sé cómo manejar, que no sé cómo negociar, cómo gestionar dentro de mi marco de emociones, el hecho de que aprendo o reaprendo a quedarme en casa, a dejar de sociabilizar en la forma en la que lo hacía, hay una nueva realidad y esto nos puede llegar a cansar. Y
uno de los síntomas que tiene el coronavirus es la fatiga o el cansancio extremo. Me gustaría que me hablen, por favor, de la astenia. ¿Qué es, Frank, la astenia y por qué deberíamos cuidarnos de no confundirla con el cansancio o la fatiga extrema del coronavirus? Porque la reacción del coronavirus, el cansancio, es básicamente una reacción fisiológica y tiene una razón clínica explicable. Cuando hablamos de la astenia, que es un cansancio más psicológico, que estamos creando una situación que no es real, simplemente de repente hay personas que empiezan a sentir que tienen dificultades para respirar, pero no responde a una reacción fisiológica, sino responde a una reacción eminentemente mental, psicológica, a una imagen. Entonces, esa es la diferencia de personas cuando empiezan a caer en lo que es un cuadro clínico de pánico por ansiedad. Es decir, la persona solamente está creyendo de que le va a faltar la respiración y va a tener un paro respiratorio o un paro cardíaco y que si no recibe la atención inmediata se va a morir. No va a pasar nada. Es decir, porque lo único que está haciendo es magnificar una situación basada en una reacción fisiológica que está creando una situación como un mecanismo de defensa, pero es básicamente emocional. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de decir, no, estoy teniendo una reacción fisiológica que tiene que ver con los síntomas del coronavirus o me lo estoy imaginando, lo estoy creando, lo estoy magnificando, estoy creando una situación simplemente por el miedo, la angustia, la desesperación. Entonces, tenemos que crear una serie de mecanismos, es decir, cómo voy a manejar este miedo, esta angustia, esta desesperación, con una serie de técnicas que me permitan mantener la calma. Entonces, y en eso incluye básicamente lo que es la respiración, que son técnicas de respiración, de relajación, de meditación. Es decir, tenemos que recurrir a las técnicas. Claro, obviamente, muchas personas no están acostumbradas a hacer técnicas de respiración, porque es muy fácil decirle a alguien, Virginia, simplemente decir, cuenta hasta 10, y la persona está desesperada y se cuenta hasta 10, 1, 3, 5, 10, y no cambió nada, al contrario, se sintió más angustiada, porque no sabe lo que es una respiración lenta, una respiración profunda, una respiración abdominal, una respiración diafragmática, o cómo tranquilizarse, cómo enfocarse en ese momento, prestar atención plena a las sensaciones de su cuerpo, porque tenemos control de nuestra mente, de nuestro cuerpo, más de lo que creemos. Entonces, si nosotros previamente nos preparamos mentalmente en cómo manejar este tipo de reacciones fisiológicas, por una cosa estar preocupados, y es normal. Todos nos preocupamos por esta situación, nos preocupamos por lo que pueda de repente venir, necesitamos hacer una serie de planes económicos, financieros, cómo vamos a negociar con nuestros proveedores. Está bien, pero evitemos ese sufrimiento por adelantado que muchas personas están teniendo. Es decir, bueno, ¿y qué voy a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora en el mes de abril o mayo? ¿Cómo? Es decir, ya están ustedes desesperados por adelantado. Tiene que trabajarse sobre un plan. No es la única persona que está pasando por esto o que va a enfrentar una situación de crisis económica. Esto está afectando a la mayoría de personas. Entonces, tenemos que mantener esa calma, esa comunicación con las parejas, si es que se está en una relación de pareja, también con los hijos, porque los hijos tienen que entender que esto es temporal, la situación va a cambiar y esto tiene que pasar. Entonces, mientras tengamos en mente decir, hay alternativa, tenemos opciones, es temporal, después de la tormenta viene la calma, tenemos planes alternativos, bien, para tranquilizarnos, pero empecemos con nosotros mismos, porque si no tenemos control como padres, como adultos, de nuestras angustias, desesperaciones, no podemos ayudar a nuestros hijos. Y Perla, ¿cómo hacemos para preservarnos y cómo hacemos para ayudarnos y cómo hacemos para ayudarles a nuestros hijos y a los más chiquitos de la casa, que quizás pueden entender a medias qué es lo que está en rigor de la verdad pasando? Me pasa con mi hija Mila, decirle a una niña de 4 años que no puede ir a jugar a la plaza, me rompe el alma a mí en 4 pedacitos, pero explicarle entonces en conceptos que ella entienda que otros niños se pueden enfermar, que ella se puede enfermar, entonces que tenemos que jugar en casa o que tenemos que caminar a la perrita por el vecindario. ¿Cómo hacemos entonces para preservarnos, Perla, para preservar a los más chiquitos y que no noten nuestro cansancio emocional o físico en estos tiempos que son
difíciles para todos, ¿no? Para mí la honestidad es muy importante. Para mí el decir, no quiero que mi hijo se entere lo que estoy pasando, ya es como un poquito delicado, porque se vale ser honestos en la medida de lo posible. Sí, me estoy sintiendo angustiada, pero vamos a buscar una solución. Recuerden, los adultos son los responsables de las memorias de los niños. Si tomamos esto de una manera positiva, informada, creativa, ellos se van a recordar en un futuro, oh, cuando hubo esta crisis, mis papás nos ayudaron, fueron positivos, todo lo que estemos haciendo. Si lo hacemos con estrés, con angustia, con ansiedad, quebrándonos día con día, esto es lo que los niños van a recordar. Entonces, digo, ser honestos en las palabras de los niños. Sí, yo también quisiera salir a jugar y me duele mucho el corazón, Mila, no llevarte al parque, pero vas a ver, vamos a ver si la semana que entra lo podemos hacer. Vamos a revisar en las noticias si podemos salir o no podemos salir hoy. Entonces los hacemos partícipes, no les damos todo, todo el contexto, les damos lo que ellos pueden entender. Los niños a veces necesitan una respuesta tan básica y nosotros los adultos nos complicamos y le damos 1500 vueltas. Entonces hay que manejarlo de manera positiva. Es muy importante que reconocer, estamos en una crisis, pero tenemos que saber si ya estábamos en una crisis desde antes de esto, si ya teníamos depresión, si ya teníamos ansiedad, si ya teníamos trastorno de estrés postraumático, si ya teníamos problemas con la bebida. Y en base a eso, trabajar nuestro plan. Hay que informarnos, hay muchas maneras de manejar el estrés, hay que mantenernos ocupados. La creatividad es la mejor medicina contra la ansiedad y contra la depresión. Hay que buscar hacer nuevos proyectos. Nosotros fuimos niños y en nuestros países nuestro mejor juguete era un lápiz con punta y una hoja de papel. Y eso ya era ganancia. Entonces, enseñarle a estos niños qué hacíamos cuando nosotros no podíamos salir. Nuestros juegos de la infancia, todos tenemos 1500 proyectos que dijimos, lo vamos a hacer el día que tengamos tiempo. Y ahora tenemos mucho. Entonces es hora de ponerse a revisar fotografías que están ahí sin organizar, hay que ponerles fechas, hay que conseguir un álbum fotográfico, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer manualidades con lo que teníamos en casa. Yo cuando crecí en México no teníamos una tienda de dólar a la que ir y comprar cosas, hacíamos con lo que hubiera disponible a nuestro alrededor. Y si era tierrita con resistol, era tierrita con resistol. Entonces, volver a usar esos mecanismos para mantenernos ocupados. Hay que leer. Yo escucho a todos los papás. Mi hijo, tienes que leer, tienes que leer, tienes que leer, pero no dicen, vamos a agarrar un libro y cada quien se va a sentar a leer. Como adultos tenemos que participar en ese proyecto. Nos vamos a poner a escribir cartas. Nos vamos a poner todos, incluyendo papá y mamá. Bien. Esas pequeñas actividades, como te digo, van a anestesiar la ansiedad y nos van a hacer sentir un poco mejor. Perla, hay otro grupo que me preocupa. Hablamos de los más chiquitos de la casa y hablamos de los jóvenes y del pluralismo en el que tenemos que incluirnos todos a la hora de someternos y sumergirnos en estas actividades como familia. ¿Qué pasa con los de la tercera edad? ¿Qué pasa con los mayores, con los adultos mayores o ancianos que quizás tenemos en casa? O incluso me preocupan los que están solitos, aquellos que quizás están en nuestros países de origen y a los que tenemos que monitorear virtual o digitalmente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con este grupo etario, Perla, en estos momentos de coronavirus? Hay que tener en cuenta nuestras palabras. Lo que yo he escuchado mucho es que la gente habla con las personas mayores y les dice, tú tienes que tener cuidado porque tú estás en el grupo de riesgo. Imagínate cómo eso claro. Deja a la persona, ¿no? Entonces, como sí podemos recordarle a las personas cuáles son las medidas de precaución, como te digo, estarnos informando porque cada día va a haber nueva información, pero darnos el tiempo de hacer una llamada. Todos nuestros familiares, antes no les llamábamos porque no tenían tiempo, porque no estaban en su casa, ahora todos estamos en nuestra casa. Todos tenemos una tableta, todos tenemos un teléfono, una manera de cómo comunicarnos, la abuelita, la bisabuelita, cualquier persona, darnos el tiempo para hacer esa conexión y darles la opción de que ellos también se pueden comunicar con nosotros en esos momentos que se sientan solos, angustiados. A lo mejor alguno va a decir, ¿sabes qué? Tosí hoy,
crees que ya tenga coronavirus, ¿no? Como darnos la oportunidad de escuchar y a ver qué sentiste, qué hiciste. Hay que dar. Esa es la manera en que podemos ayudar muchos a nuestra sociedad. Frank, hablabas hace un instante también de que tenemos que practicar el distanciamiento social, pero no el aislamiento emocional. Me gustaría hablar de esto porque Perla habló, tocó algunos puntos hablando de llamadas telefónicas, y me gustaría preguntarte cómo hacer para darnos cuenta que no tenemos que mezclarlos y que son dos cosas muy distintas. El hecho de que nos tengamos que aislar socialmente, mantener distancias físicas, no debería implicar distancias emocionales. Y efectivamente, Virginia, y un poco ahí agregando lo que con Perla está mencionando, que recordemos que hay una población vulnerable, que mencionabas tú también, Virginia, que son las personas de tercera edad, que están en los asilos que no se les puede visitar, que están en los lugares de cuidado de ancianos o que viven solos, y ellos son los que están padeciendo mucho este aislamiento social, que obviamente no significa aislamiento emocional, y lamentablemente muchos de ellos no están familiarizados con lo que es la era de la digital, la tecnología, no saben a veces cómo poder conectarse a través de las redes sociales, y los familiares no pueden visitarlos, los que están cerca. Por lo menos nosotros tenemos que tener un plan de cómo acercarnos a ellos, para que este aislamiento temporal y social no signifique soledad para ellos. Son los más angustiados de parar, es decir, no quiero que me visiten, me pueden visitar. Ellos entienden cuáles que están los más expuestos a un riesgo de esto, entonces que va a ayudarlos a que ellos puedan entender que emocionalmente están conectados con la familia, con las amistades. Recordemos que hay diferentes tipos a veces de este sentimiento. Hay personas que ni siquiera viven con sus parejas, hay hombres y mujeres solos o viudas y viudos, pero también no recordemos que esto no significa soledad, es decir, cuál es la interpretación que le doy donde estoy, donde vivo, porque sabemos nosotros, especialmente aquí en Estados Unidos, mucha gente está acostumbrada a vivir solos, entre comillas, y tiene por supuesto su red de personas de confianza, sus amistades que mantienen ese tipo de vínculos afectivos. Esto es muy importante, que no tienen que perder ese tipo de vínculos. Es decir, el vínculo está allí, las relaciones estarán allí, la familia está allí, aunque físicamente a veces pueden estar lejos, pero están conectados emocionalmente. Ellos tienen que sentirlo. Sabemos nosotros que el contacto físico es muy importante, acostumbrados a dar un abrazo, un beso, una caricia. Eso es muy importante. Pero cuando una persona, es decir, ya no lo tiene, no hay con quién, o vive solo o sola, entonces eso hace mucho más complicado para poder superar esta situación de lo que es el aislamiento social. Entonces tenemos que enseñarles que hay algunas opciones desde su casa, donde de repente enseñarles un poquito a meditar, a prestar atención plena de sus emociones, de sus sentimientos, de repente si tiene que escribir, que escriba, si puede leer algo, si de repente puede compartir en la medida que se familiarice con las redes sociales, pueda hacerlo, de hacer mantener una rutina, pero variable, es decir, no de la cama a la cocina y viceversa, o sobreexponerse a las noticias porque eso los angustia demasiado. Es decir, también es una de las cosas que tenemos que evitar. El no consumir alcohol tampoco va a aliviar esto, sino podría empeorar una situación de crisis emocional que se pueda estar viviendo. Entonces, es decir, si tenemos un plan, ya sea que esté solo o en compañía, en familia, entonces tenemos que establecer esa rutina. Tenemos que decirles, si hay hijos de por medio, decirle a los hijos, ustedes no están de vacaciones, ustedes tienen unas responsabilidades que cumplir. Yo tengo, en la medida que tengo que trabajar, tengo un espacio, tengo un horario, necesito la tranquilidad para trabajar. Podemos compartir comidas, en algún momento podemos compartir en ver una película o algún juego, o por algún momento de repente se pueda salir por ahí dentro del vecindario mientras nos lo permita, o a un parque abierto. En fin, tenemos que ver y evaluar. Claro, no todas las personas pueden hacer lo mismo. Entonces, ¿de qué manera me mantengo conectado? De repente escucho música relajante, es una oportunidad para encontrarme conmigo mismo, porque una de las grandes excusas que muchas personas se dicen, oye,
relaja, tienes que relajarte, tienes que meditar o hacer yoga o escuchar audios de motivación personal o algunos videos de motivación personal, tienes que hacer un poco de ejercicio en tu casa en la medida que te lo permitas hacerlo, es decir, tienes que tener un plan, es decir, es que no tengo tiempo, mucha gente dice, oye, tienes que comunicarte mejor con tus hijos, tienes que fortalecer la comunicación con tu pareja, es que no tengo tiempo, ese ha sido el pretexto anteriormente de que se trabaja 12, 14 horas, 6 días a la semana y el único día que se tiene es para hacer las compras del mercado o para descansar. Entonces, ahora no hay una justificación para los que estamos más tiempo en casa, aun cuando tenemos responsabilidades de trabajar. Entonces, esto cambió ese patrón que teníamos de las rutinas para todos, el mundo entero. Algunos con suerte, como tú decías, desde nuestra casa podemos trabajar, pero los que no, tenemos que tener, tiene que haber opciones, cómo manejar esto para mantener ese balance emocional. Me quedan los últimos 4 minutos. Quiero agradecerles a ambos por esta plática, esta charla, que es un tema universal que seguramente espero que muchos quieran reproducir y llevarse a sus muros en Facebook para compartir con sus amistades. Perla, ¿tienes algunas palabras finales o consejos o sugerencias finales que te gustaría compartir con el auditorio? Hablabas en el comienzo de que este es un momento para reencontrarnos y a veces me parece que algunos individuos podrían llegar a tener miedo a ese reencuentro porque pueden aparecer fantasmas o algunas ruinas del pasado que quizás no queríamos enfrentar. Este es un momento un poco difícil para algunos individuos. Así es, hay que cuidarnos emocionalmente hoy y siempre. Así de sencillo. Entonces, como les decía, si ustedes saben que ya la depresión estaba ahí, que la ansiedad estaba ahí, que el duelo estaba ahí, hay que trabajarlo. En este momento, la mayoría de los terapistas, la mayoría de los servicios médicos siguen disponibles, aunque sea de manera virtual. Hay que buscar esa ayuda. Si la información a través del internet te está causando angustia, aléjate un poquito, ¿no? Cada quien tiene que crear su propio plan de cuidado. Y es muy importante escribir estos proyectos, porque a la hora que estamos agobiados no se nos ocurren ideas, pero si ya los tenemos en la libreta, podemos ir, oh, dije que quería hacer esto, dije que esto me hacía feliz, y ahí tenemos nuestra listita. Hay que tratar de hacer de este tiempo lo mejor que sea posible. Yo sé que nosotros los latinos que estamos en Estados Unidos, una de nuestras mejores habilidades es la creatividad. Hay que usarla, hay que explotarla y como les digo, hay que hacer lo mejor que podamos. Yo recuerdo y he escuchado, por ejemplo, también de muchas personas que los tiempos más felices que recuerdan de su infancia es cuando iban a la casa de la abuelita, horneaban pan, hacían tortillas. Son proyectos que les van a llevar toda la tarde y los materiales son muy básicos y los tenemos en casa, ¿no? Entonces, como aprender a crear estos momentos, divertirnos y recordar y crear nuevos momentos para nuestra familia. Entonces hay que cuidarnos, como decía Frank, hay que meditar, hay que respirar, hay que bailar, hay que cantar, hay que hacer todo lo que hemos dicho que queremos hacer cuando tengamos tiempo. Bien, incluso si es virtual, ¿eh? Se vale hacer una receta con la abuela que está en la otra parte del mundo a través de una videoconferencia y mostrarle a la nieta cómo se van mezclando los elementos. También se vale ese tipo de creatividad virtual. Frank, último minuto y medio para ti. ¿Algún consejo final para la gente que te está viendo? Bueno, una vez más, recordar que el distanciamiento social no es lo mismo que distanciamiento emocional y que toda crisis es una oportunidad para elevar ese nivel de resistencia emocional, lo que se conoce en psicología la resiliencia, es decir, es a todos y qué lecciones podemos tener de esto para poder salir fortalecidos. Recuerde que después de la tormenta viene la calma, la esperanza, que mantener optimismo. Es importante cuál es mi actitud con respecto a los estados de vivir. Y cuidado muchas veces de cómo se imagina, porque no muchas veces no es lo que nos pasa, lo que nos hace sentir lo que nosotros sentimos, sino cómo lo interpretamos. Entonces, tenemos que manteniendo esa conexión
Se nos salió Frank de la conexión, pero bueno, él hablaba de la resiliencia y cómo teníamos que trabajar con eso, ¿no? Con lo que nos está pasando. Llegó la hora de despedirnos. Perla, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Luego te voy a preguntar en privado si todavía estás tomando algunos pacientes, lo mismo el doctor Frank, por si después ponemos la información de contacto para aquellos que así lo necesiten. Muchas Claro que gracias. sí, gracias a ti por llevar esta información a la comunidad. Necesitamos llevarla, necesitamos que sepan que estamos aquí, que hay información y en lo que podamos ayudar. Muy bien. Un abrazo. Gracias. Estamos concluidos en otra transmisión. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Nine Health Fair en español y por habernos visto y escuchado en el día de hoy. Hasta la próxima.